Hola a todos pichuris, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a seguir hablando sobre el tema de Kaeli y Yao Cabrera. Hay algo nuevo que me llamó mucho la atención sobre el último video de Kaeli, que quiero que debatamos y les estuve preguntando en alguna de las redes sociales. Y también hay algo nuevo sobre Yao Cabrera, que lo subió a un canal bastante pequeño y por eso creo que no se hizo muy conocido. Así que sí, vamos a hablar de esto y este video va a tener dos partes. En la primera parte vamos a hablar de Kaeli y en la segunda de Yao Cabrera por dos motivos. Uno, que ya son cosas distintas, yo creo que son temas distintos a tratar. Y dos, también, ¿para qué les voy a mentir? Por el tema de la monetización. A ver si uno de los dos al menos me lo dejan monetizar, porque ya el video anterior no lo pude monetizar y bueno, esto es un trabajo, ¿no? ¿Qué les estaba diciendo? Así que esta es la primera parte sobre la actualización del caso de Kaeli y Yao Cabrera. También, abro paréntesis, hay algunos comentarios del estilo: ay, ¿por qué seguías hablando de esto? Esto ya es re viejo, lo que sea. Me parece como muy estúpido tener ese tipo de ideas sobre algo grave, como es lo que le pasó a Kaeli. Me parece que está bueno hablarlo para debatir, para avanzar como sociedad, para concientizar, así haya pasado ayer o hace 20 años, no importa eso. Sé que hay un montón de otras boludeces pasando en la internet y en el mundo, y capaz que quieren informarse sobre otras cosas, pero yo, bueno, me parece importante hablar un poco más sobre esto porque creo que no puede quedar así todo en la nada simplemente porque pasó una semana o un mes. No sé por qué, pero yo lo creo así. Kaeli subió una actualización sobre todo esto el 25 de noviembre en un video titulado Ya no más alcemos la voz. Un video donde ella simplemente da su respuesta al feedback de la gente, a la viralización que tuvo el video de ella, que ella como que no esperaba tampoco que pase todo lo que pasó por ahí. Recordemos que ella ni dio nombres, ni dijo nada de nada. Simplemente estaba contando su experiencia y después se desencadenó todo lo que desencadenó. Y si no tienen idea de lo que estoy hablando, vayan a ver el video anterior. Pero a mí lo que me llamó la atención mucho de este video es que Kaeli en ningún momento habla sobre denunciar, o sobre si ella va a denunciar, o si se arrepiente de no haber denunciado, o invitar a las personas que sufren por algún tipo de situación del estilo a denunciar. En ningún momento lo menciona y me llamó mucho la atención que trata así el tema, que lo cierre simplemente en alcemos la voz, animémonos a hablar de las cosas que nos pasan, si sufriste, si esto que lo otro, hablalo, denuncialo online o lo que sea, pero en ningún momento habla de denunciar legalmente. Yo abrí el debate sobre esto en mi fanpage con un posteo para ver qué opinaba la gente de México sobre esto. Porque si bien sé que es difícil también denunciar cuando uno pasa por una situación traumática, lo que tiene es miedo y lo que tiene es también por ahí, la mayoría de las veces, por ahí no toda, pero la mayoría de las veces quiere simplemente como seguir adelante y hacer de cuenta que nada pasó, o la situación le genera tanto miedo, está tan traumado por esa situación que no quiere afrontar todo la burocracia, ¿no?, de denunciar, e incluso también tienen miedo que la persona que los atacó de la forma que sea vuelva a atacarlos o lo que sea. Y como sé que hay mucha gente de México que sigue el canal, pregunté qué es lo que pasa en México, qué opinión tiene sobre esto, por qué en ningún momento ella habla sobre denunciar, no por ahí específicamente en su caso, como les digo. Yo sé que ella siente que no tiene pruebas, que fue en otro país, que fue hace tanto tiempo, etcétera, etcétera, pero me llamó la atención que tampoco invite o promueva que las personas se animen a denunciar. Y se armó un gran debate ahí en la fanpage. Algunos de los comentarios son, por ejemplo, este que dice: yo soy de México y el problema siempre es que no denuncian al momento, prefieren hacerlo por redes. Pero un problema mayor es que también hay muchas denuncias falsas, por eso es difícil acreditar un delito con solamente un testimonio. El tema de las denuncias falsas también es un tema muy grave porque desprestigia todos los movimientos que apoyan a las mujeres, que incentivan a las mujeres a denunciar, a las minorías, a las víctimas, etcétera, etcétera. Pero obviamente son menos los casos de denuncias falsas, pero de todas formas creo que estaría bueno que también se persigan y que se penen y que la gente sepa que hay
consecuencias por hacer ese tipo de cosas, porque yo conozco personalmente, o sea, conozco muchos casos de denuncias y de violencia de género, etcétera, etcétera, y entre todos esos conozco un caso de una denuncia falsa. Digamos, en toda mi vida solamente he conocido uno, pero es grave y la denuncia se la tuvieron que tomar igual, por más que incluso sabían que no era de verdad, porque conocían a la persona. Entonces sí siento que es algo grave y que, no sé, de alguna forma se debería hacer algo al respecto. No puede ser que simplemente por ahí alguna persona por despecho o por hacer un daño o por el motivo que sea vayan y denuncien a nadie falsamente, ¿no? Otra persona dice: los hechos, según entendí, ocurrieron en Argentina, por lo cual se supone que el hecho debe denunciarse en esa jurisdicción, y la razón más probable y evidente por la que no denuncia es porque no tiene evidencias en su contra. Y así funcionan las cosas. Lastimosamente pasó más de un año de lo ocurrido y por lo cual la deja sin esperanzas legales. Esto, si bien entiendo su punto de vista, no creo que sea así. Se puede denunciar sin tener pruebas. Ella por ahí mucho se lamentaba de no haber guardado la botella, como que no pudo conservar la botella como prueba, o que no tenía, no sé, otro tipo de pruebas del momento. Pero no es necesario tener pruebas físicas, y tampoco no es necesario que haya pasado muy poco tiempo, que haya sido en el día. Como mencioné anteriormente, son cosas traumáticas, a mucha gente por ahí le cuesta en el momento tomar la decisión de iniciar todo ese proceso por el mismo trauma, y no hace falta, pueden pasar años y uno puede ir a hacer la denuncia, y para eso existen las pericias psicológicas, que uno no puede escapar de una pericia psicológica, digamos. Y seguramente tiene que haber más cosas, a ver, que yo no estoy educada en lo que son las cuestiones legales de todo esto, pero tengo entendido que es así, al menos. Bueno, un caso muy conocido es el de Thelma Fardín, que yo creo que pasaron 10 años y fue en otro país y todo, y aún así se pudo hacer la denuncia, y hoy en día creo que, no sé en qué quedó, me parece que está en cana o lo están por meter en cana al tipo este, no me acuerdo el nombre, a D'Artés. Porque para esos casos así existen las pericias psicológicas. Y luego se recopila información de muchas otras formas, se buscan testigos, esto que lo otro, pero también existen las pericias psicológicas y no hace falta que uno tenga rastros físicos como en su cuerpo, o objetos o filmaciones, o etcétera, etcétera. Eso no es necesario. Y también mucha gente empezó a decir que en México simplemente no te hacen caso, como esta persona que dice: soy de México y aunque denuncies a tiempo e incluso lleves pruebas, no te hacen caso. O también dicen: yo soy de México, Anita, de Ciudad de México, y aquí te pueden estar matando a pleno día y nadie hace nada. De hecho, ahora mismo hay un relajo por manifestantes feministas y hay quienes están a favor y en contra. Es todo un tema. También decían: soy de México, sufrí acoso por parte de un profesor, casi me costó la carrera, denuncié a tiempo y solo se burlaron de mí. No me creyeron y se justificaron diciendo que hacían falta más pruebas. Esto para mí me perturba muchísimo. Yo tenía esta idea de México como un país como muy avanzado, no sé por qué, y tal vez lo sea, pero en cuanto a la sociedad se ve que están como muy atrasados, y no es que nosotros estemos muy adelantados tampoco. Yo creo que en Argentina hubo muchísimos movimientos, marchas, etcétera, etcétera, en los últimos años, y se avanzó muchísimo, pero hace 10, 15 años atrás era exactamente igual. No te daban bola. Hoy en día es todo lo contrario, en líneas generales. Incluso, como mencioné, podés denunciar hasta si alguien te dice algo en la calle, podés ir y denunciarlo. Y parece una boludez, para mucha gente será una boludez, pero el acoso callejero existe y es perturbante. A mí, no sé, a todos les afecta, calculo. Yo, que tengo ansiedad, para mí ha sido una tortura durante muchos años. Es más, por eso es que por ahí tampoco no salgo mucho, es una de las tantas razones. O no me gusta salir sola, pero sí he notado que después de que se hizo efectiva esta ley en la que uno puede denunciar a la gente en la calle, sí ha bajado muchísimo el acoso, los piropos, ese tipo de cosas, o cuando te dicen algo ya no son tan agresivos o libidinosos, etcétera, etcétera. Es como que ha bajado bastante, al menos es mi percepción. Entonces, de alguna forma, si bien, o sea, lo ideal sería educar a la sociedad a respetarse mutuamente, etcétera, etcétera, pero bueno, si por ahí no se llega a eso,
está bueno que al menos le tengan miedo a la ley de alguna forma y por eso no te acosen, no sé. Sé que no es la mejor solución, pero al menos uno puede ir un poquito más tranquilo a comprar el pan o la cerveza. Acá también dicen, uno tiene que preguntarse qué va a denunciar, no tiene pruebas de absolutamente nada. No solo eso, si pierde el juicio, Yao puede denunciarla por difamación, sin mencionar que hacer una denuncia no es fácil. No sé a qué se refieren con que hacer una denuncia no es fácil, en cuanto a la presión psicológica del momento o a qué. Sí, bien es un proceso medio burocrático eso, pero tampoco es algo difícil. Le responden exacto, lo que sí hizo bien fue nunca nombrar a nadie, el que solito se sintió aludido fue Yao y eso es bastante incriminante. Vuelvo a decir, no hace falta tener pruebas y para eso existen las pericias psicológicas y aparte está esta persona que nombré en el video anterior, Betacam creo que se llamaba, un ex editor, alguien que trabajó con Yao Cabrera, que sabe de todo, sabe otras cosas y públicamente dijo que él se animaba a respaldar, a salir de testigo, de lo que sea. Así que bueno, ahí por ejemplo ya tienen un testigo o alguien que va a respaldar su versión de los hechos y es alguien que literalmente decía en su video estaba esperando que alguna de las chicas o chicos, también hay otros casos, se animen a denunciarlo de una buena vez y que él incluso tiene como algún asunto legal con Yao Cabrera. Pero por eso está bueno que se pierda este mito de necesitas pruebas sí o sí o necesitas que sea en el momento, porque no es así. Cuando junten las fuerzas, así hayan pasado 5 años, vayan y denuncien. Dice, desgraciadamente en México estos casos rara vez llegan a juicio y tienen el castigo merecido. Mi hermana sufrió acoso laboral muy fuerte al punto de que en el lugar del trabajo 2 veces el jefe del lugar le robó su bolso y negó plenamente su responsabilidad. Pusimos la denuncia y aunque al principio parecía que nos iban a ayudar, al final jamás abrieron el caso para ir al juicio, solo nos hicieron dar vueltas a lo imbécil durante meses. Sí, claramente en México por ahí no le dan tantas bolas a este tipo de casos, pero acá en Argentina sí. El caso de Kylie sucedió acá, así que calculo que ella tiene que denunciarlo acá. Acá una chica cuenta un caso que dice: en mi ciudad una chica intentó denunciar un acoso ocurrido en su preparatoria y la abogada le dijo que lo pensara 2 veces porque le iba a arruinar la vida al chico que denunciaba, que ya había hablado con sus amigos y todos decían que era una buena persona y que como a ella la veían muy sonriente en los pasillos, no le creía nada sobre el acoso que había sufrido. Vivir en México siendo mujer es horrible. Me perturba mucho esto y por esto siento que es un buen momento para que personas con mucha influencia como Kylie hablen más del tema. No digo, si ella no quiere denunciar por el motivo que sea, bueno, listo, que no lo haga, pero me llama mucho la atención que no se hable más y que no se haga algo, que no se hagan marchas, o bueno, capaz que seguramente debe haber, pero es como me llama la atención que estén atrasados en ese tema, que todavía, no sé, qué tiene que pasar, ¿no? Para que todos tomen la fuerza para cambiar las leyes, para imponerse un poco y que les den bola en este tipo de cosas, porque uno al final vive con miedo, vive siendo una víctima, si te pasa algo no puedes denunciar porque no te dan bola o no te creen, etcétera, etcétera. Hoy en día, al menos acá en Argentina, las denuncias todas te las tienen que tomar. Bueno, y hay muchos otros varios casos y debates en el posteo. Y las cosas que mencionan simplemente me recuerda a Argentina hace no tanto, 15 años, e incluso todavía hoy en día hay gente que opina de esta forma, ¿no? Cuando sucede alguna especie de caso, hay gente que dice, pero miren la hora que era, por dónde iba, por qué esto, por qué lo otro. Es como que cuestionan más a la víctima que al agresor, cuando el agresor obviamente está mal por ser el agresor, ¿no? No importa cómo estabas vestida, a qué hora era, si estabas tomando alcohol o lo que sea, eso no tiene nada que ver. Sigue existiendo gente así en Argentina, claramente, pero es mucha menos cantidad, me parece a mí al menos, y al menos hoy en día las leyes favorecen bastante a la mujer. Hay una línea que es el 144 para denunciar este tipo de casos y también se creó lo que es, creo que se llama la Comisaría de la Mujer, donde específicamente tratan estos casos y ojalá que en México se pueda llegar a algo similar pronto, porque me perturba muchísimo que estén en esta situación. Por todos los comentarios que me dejaron es que siento que es muy importante que se siga hablando de este caso
como forma de apertura hacia todo el tema de la violencia de género en México. Yo lo que encontré es una nota de una página que es Vice y dice: te decimos cómo denunciar acoso por la vía legal y cómo hacerlo de manera pública. Y esta nota es específicamente sobre México. Hay información sobre los aspectos legales, sobre qué se considera acoso, qué no, cómo lo ve la ley, cómo se castiga y cuál es el proceso para denunciar. Debes presentarte ante el Ministerio Público correspondiente donde tomarán tu denuncia. Es necesario llevar identificación oficial y comprobante de domicilio para realizarla, pero es obligación de la gente tomar tu denuncia aún si careces de estos requisitos. O sea, podés ir sin ningún papel y te lo tienen que tomar igual. Te pedirán que relates cuándo, dónde y cómo ocurrió la agresión, la descripción física del acosador y, en caso de conocerlo, mencionar el tipo de relación que tenías con él. Una vez redactada la denuncia, todo quedará en una declaración por escrito que deberás firmar. Si no estás de acuerdo con lo que dice, puedes pedir que la corrijan. El delito se iniciará por querella, carpeta de investigación para recabar pruebas con el propósito de girar una orden de aprehensión y poder comenzar la etapa de control de detención. Finalmente se llevará a cabo un juicio donde podrás testificar y concluirá con la sentencia pertinente para el agresor. ¿Vieron? En ningún punto menciona que tengas que llevar pruebas. Por eso es importante estar informado sobre esto, digamos. Pasa que siento que no lo tendría que hacer yo, lo tendría que hacer Kylie o gente de México o gente con más alcance, ¿no? Con más influencia. Pero es importante que sepan que no necesitan llevar pruebas, por ejemplo, para no tener miedo y para en ese momento cuando te dicen qué pruebas tenés o si tenés, no sé, un raspón o no, o lo que sea, vos les puedas decir: no, legalmente yo puedo denunciar, es esto lo que necesito, es esto lo que me pasó y me tenés que tomar la denuncia. Porque también después se genera toda una especie de teléfono descompuesto y la gente automáticamente asume que no puede denunciar cuando en realidad sí puede, como pueden ver. Dice: mis derechos al denunciar. De acuerdo a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, como denunciantes tienes derecho a atención médica y psicológica de urgencia por personal del mismo sexo, asesoría jurídica gratuita en cualquier etapa, información del desarrollo del procedimiento del penal, en caso de no saber español, apoyo de una intérprete o traductor de manera gratuita durante todo el proceso, en caso de ser extranjera, asistencia migratoria, protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal, protección de la identidad y datos personales de la denunciante. Bueno, y acá también habla un poco de lo que estábamos hablando anteriormente en la fanpage. Dice: en México el sistema de impartición de justicia presenta contradicciones entre el proceso estipulado por la ley y la realidad. A pesar de la legislación vigente, de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto representa que la resolución es del 0.9%. Ante la falta de una preparación con perspectiva de género, es sabido que cientos de mujeres son revictimizadas desde el levantamiento de la denuncia. Se les culpabiliza de los delitos y muchos de sus casos quedan sin resolución. Bueno, todo lo que estaban diciendo en los comentarios. Es una parte difícil que puede crear en la denunciante temor, frustración y miedo por iniciar el proceso. Sin embargo, es importante que consideres el panorama y que estés preparada a través de un conocimiento sobre tus derechos como denunciante y cuál es el debido proceso penal que deberán cumplir las autoridades. Y dice: también es necesario tratar de reunir las pruebas correspondientes, como podrían ser fotografías, audios, videos, correos electrónicos, testimonios, ropa. Consulta a tu abogada sobre el momento pertinente para mostrarlas y mantén una orientación en caso de no tener pruebas. Pero bueno, o sea, podés tener pruebas y presentarlas o no tener y denunciar de todas formas. Pero es muy importante, como dice acá arriba, estar informados de cuáles son tus derechos como denunciante para hacerlos valer de alguna forma, ¿no? Bueno, y aquí dice: ¿a quién pido ayuda? Cuando se habla de denuncia legal, pocas veces se menciona la importancia de recibir una orientación y un acompañamiento, sobre todo en un lugar donde vemos que legalmente te toman para el chiste o no te dan bola, ¿no? La asesoría puede venir directamente del Ministerio Público y el acompañamiento puede ser otorgado por la persona que tú consideres apta para estar contigo en ese proceso. O sea, alguien de confianza o alguien, no sé, alguien que conozca, que sepa, como un abogado, etcétera, etcétera. Además, también existen gubernamentales, públicas y privadas que pueden brindarte apoyo antes, durante y después de tu denuncia. Y acá hay una lista de asociaciones, organizaciones, etcétera, que se pueden encargar de este tipo de casos. Están los teléfonos y todo. Yo igual esta nota, si la quieren leer entera, si quieren tomar estos datos y difundirlos o pasárselos a alguien que los necesite, les voy a dejar acá abajo para que lo lean todo entero y para que se difunda este tipo de información, ¿no? También se habla sobre la denuncia pública, anónima, o esto de que es el scratch, ¿no? Online, si uno lo quiere hacer de forma anónima, etcétera, etcétera.
La nota está buena, es específicamente sobre México y trata sobre todo esto que está pasando sobre el caso de Kylie, y creo que para mí hubiese sido genial que ella tome la iniciativa, ¿no?, de difundir este tipo de información y que no sea simplemente, no sé, no tengan miedo o no sé, ¿qué era lo que había dicho ella? Ya no me acuerdo. Abran los ojos, tengan cuidado, hablen. O sea, el mensaje de ella, a mí lo que me quedó del video es: tengan cuidado, desconfíen de la gente, no confíen en todos, y en ningún momento informa sobre todas estas cosas, que creo que es importante que se empiecen a movilizar. Seguramente también ya existen marchas y de todo, pero ella, teniendo el alcance que tiene, teniendo 16 millones de seguidores, creo que es muy importante que difunda este tipo de información. Y bueno, ya que por ahí ella no lo hizo, no se le ocurre hacerlo o lo que sea, lo hago yo desde acá. Total, sé que tengo muchos seguidores de México, no tantos como ella, pero sé que tengo muchos seguidores de México y me parece que está bueno que se hable de esto, que se difunda este tipo de información y que ojalá en algún momento avancen legalmente, ¿no?, y en lo que es, como decía, un trato con perspectiva de género, ¿no?, de las denuncias, de las leyes, al tomar la denuncia, etcétera, etcétera. Disculpen si por ahí parece que digo cualquier cosa, pasa que realmente no soy alguien que esté muy informada de esto, pero me parece de todas formas importante debatirlo. Así que yo les voy a dejar esta nota que me pareció muy interesante, léanla, les voy a dejar el link en la descripción, en la cajita de abajo. Díganme ustedes qué opinan sobre esto. Yo no es que la esté cuestionando a Kylie o que diga que Kylie estuvo mal o es todo esto de que si no denunció es porque es mentira, porque nada que ver, no es así. Simplemente me pregunto qué hace falta para que se anime ella a tomar esta experiencia traumática como motivación para dar un mensaje mucho más empoderador, ¿no? Y para informar a la gente sobre sus derechos y ese tipo de cosas, y tal vez con suerte lograr que tarde o temprano se avance un poquito más en el trato de la perspectiva de género, de la violencia de género, etcétera, etcétera. Así que bueno, esta es la primera parte sobre la actualización del caso de Kylie y Yago Cabrera. Dejen sus comentarios en la sección de abajo, difundan esta información y recuerden suscribirse si todavía no están suscritos y activar la campanita, así recibirán notificación cada vez que subo un video. Recuerden darle like al video si les gustó y compartirlo con sus amistades, y síganme en mis otras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, en mi otro canal. Y eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Bye bye.